Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Las pérdidas son la sombra de todo lo que tenemos, de todo lo que pensamos poseer. Y Diana Bradley, una superviviente de una de las tragedias ocurridas en ese tortuoso siglo XX, decía: trata todo lo que tengas como si fuera una porcelana preciosa, porque algún día desaparecerá. Qué gran certeza, queridos amigos, y qué gran asertividad la que hay en esa frase. Todo lo que sentimos poseer puede en el instante menos esperado desaparecer. Esta es una realidad de vida que debemos saber manejar y confrontar. ¿Por qué? Porque es una realidad y porque va a ser inevitable. Pero ¿qué es la pérdida? ¿Cómo comprender qué sentido puede tener esta realidad que una y otra vez vamos a vivir? Pues este es precisamente el tema del que hoy vamos a tratar y para el cual me he tomado la libertad de autoinvitarme. Cuando hablamos de pérdidas en nuestras conversaciones cotidianas, solemos relacionarla con el hecho de vernos privados de algo que hemos tenido, ya sea un bien material o un amigo, una persona querida. Le hemos perdido. Antes estaba cerca, ahora está lejos. Antes estaba, ahora ya no está. Antes lo teníamos, ahora ya no lo tenemos. También en nuestra conversación solemos relacionar la pérdida con lo que también llamamos fracaso. El fracaso para conservar o conseguir algo que tiene valor para nosotros. Cuando alguien nos roba, por ejemplo, sufrimos una pérdida. Ya no hemos podido conservar aquello. O también cuando no podemos conseguir algo que considerábamos importante. Las pérdidas también las asociamos con una disminución que puede medirse en términos objetivos de algo que para nosotros ha sido significativo. No solamente hablamos de la pérdida de una economía, sino inclusive de la pérdida de una capacidad. Cuando sentimos que ciertas capacidades disminuyen. No es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Y cuando de repente sientes que pues ya no brincas o te levantas con la misma facilidad que lo hacías unos años atrás, pues esto es una pérdida. Sin lugar a dudas, grave para algunos, menos grave para otros, dependiendo de nuestro tipo de actividad o de la importancia que le demos. Sin lugar a dudas, las pérdidas vienen también con la destrucción, el descalabro económico, la ruina que provoca una situación de guerra. Por eso, queridos amigos, cuando hacemos la pregunta ¿qué es una pérdida?, esta puede tener muchos significados, que van desde aquello que definimos en forma general y que hemos señalado, de hecho, privación, fracaso, disminución, destrucción, hasta muchos significados mucho más personales, que en ocasiones no expresamos, pero que pueden estar asociados con pérdidas pasadas, presentes, en nuestras propias vidas. Por eso, hablar de las pérdidas es hablar de una realidad. Quisiéramos no tenerlas, quisiéramos pensar, sobre todo cuando somos muy jóvenes, que nunca van a ocurrir. Pero es una realidad que ocurre desde que nacemos. En uno de nuestros programas, quiero recordar, con el doctor Gerard Wash, hablábamos de cómo desde el nacimiento estamos ya en un proceso de perder.
Perdemos la seguridad del vientre materno y nos vemos lanzados a un mundo que de entrada nos parece hostil, nos dan un golpecito que nosotros seguramente en ese momento sentimos como fuerte, impactante, para poder respirar por nuestra propia cuenta. Y habrá pérdidas cuando salimos de el cuidado enteramente materno para tener que enfrentar el hecho de que nosotros debemos hacer las cosas. Y perdemos la seguridad de la protección de mamá o papá cuando vamos a la escuela. Y cuando terminamos la escuela nos tendremos que despedir de amigos que tal vez no continuarán en la misma escuela con nosotros. Y terminamos la secundaria o la prepa y muchos de nuestros compañeros tan entrañables y tan queridos pues no habrán de seguir la carrera elegida por nosotros o la escuela superior o universidad. O sea que hablar de pérdidas no es simplemente hablar de algo que se presenta en una etapa tardía de la vida, es hablar de una realidad cotidiana, desde que nacemos hasta que nos morimos. La pregunta es ¿por qué? Si las pérdidas serán una constante en la vida, ¿por qué no nos preparamos, no nos educamos para poder manejarlas con inteligencia y que no causen muchas veces el impacto tan destructor que puede tener en la vida de algunas personas el perder a un ser querido, el perder un trabajo, el perder una amistad, el perder inclusive un objeto? ¿Por qué no nos capacitamos? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no aprendemos? ¿Qué recursos podemos tener? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué actitudes podemos asumir? Una mujer de mediana edad se queda viuda tras el repentino fallecimiento de quien había sido su esposo durante los últimos 20 años. Y se queda a cargo de varios niños, algunos de ellos de corta edad. Jóvenes padres quedan desconsolados tras esa inexplicable muerte súbita de su bebé. Una familia se ve obligada a mudarse cuando se desliza la tierra de la montaña, destruye su casa y su cosecha. Las pérdidas, queridos amigos, provocadas por sucesos como estos que acabo de mencionar, pues son tan solo las más evidentes de las que podemos padecer a lo largo de nuestra vida. Hay otras pérdidas que son mucho más sutiles, están, por así decirlo, más escondidas, o tal vez no tienen una definición social, sobre todo social, tan clara. Un ejecutivo se deprime, por ejemplo, no deja de preguntarse qué es lo que ha hecho mal cuando pierde su trabajo, a causa de esos recortes de la empresa en que trabaja. Un joven o una jovencita se pueden sentir muy traicionados, se disgustan cuando la novia o el novio les deja por otro, y cuando tienen corta edad, 15, 16 años, pues los papás y la familia los mira como diciendo, ay, por favor, ¿qué te pasa? Ya vendrán otras personas, bájale, bájale, no es para tanto, no es para que te consumas de dolor, ya cambia. Un homosexual se siente marginado, atacado, cuando los padres de su pareja le impiden asistir al funeral que se celebra en honor de esa persona. Y le dicen, tú no puedes ir. Cuando es la persona que tal vez vivió con esa otra persona durante los últimos 20 años. Y sin embargo se le margina. Y pocas personas sabrán del sentimiento de dolor en esa pérdida. Un niño se enoja, se siente muy dolido, cuando sus padres pues le quieren quitar el dolor porque se le murió la mascota y simplemente le regalan otra, a pesar de que la que se murió tenía 5, 6, 10, 13 años de ser amigo, por así decirlo, de ese niño, de ser parte de la vida de ese niño.
El dolor, mis queridos amigos, que provoca este tipo de pérdidas, es obvio que se ve agravado por la incomprensión, a veces el sentimiento de culpa, o la simple falta de atención de las personas que pertenecen al entorno social de quien ha tenido esa pérdida. Puede ser la familia, el puesto de trabajo, la comunidad. Y con ello la pérdida se siente más pesada. Hay mayor ansiedad, hay una especie de secretismo, no se puede decir nada, de culpabilidad para aquellos cuyo dolor no se permite. Se trivializa, ay, total, era una mascota, o no se reconoce. Y así tenemos que el viudo, cuando muere su esposa, pues es abrazado, sostenido por muchas personas a su alrededor. Pero para esa pareja a quien no se le permitió asistir al funeral de su propia pareja, en donde no solamente no hay consuelo, sino rechazo, podríamos comprender que su pérdida se agrava, se hace mucho peor. Para nosotros poder entender la experiencia de lo que es una pérdida, pues yo creo que sería muy útil darnos cuenta que pérdida tiene una calidad de ser omnipresente en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que el sentido, sentimiento, experiencia de pérdida va a ser, como decíamos hace unos minutos, algo constante en la vida humana. De alguna forma, también como hemos dicho, perdemos algo con cada paso que vamos dando en el viaje de la vida. Cosas que van desde las más concretas, como puede ser la pérdida de las personas, porque fallecen, porque se van, porque cambiaron de opinión. Las pérdidas de los lugares, antes vivíamos aquí, ahora vivimos allá. La pérdida de los objetos, y alguien diría, pero qué cosa tan superficial. Sí, pudiera ser, es muy superficial quedarnos apegados a los objetos, pero hay objetos significativos. La medalla de mamá, el libro de apuntes de papá, eso que recibimos como obsequio en nuestra primera comunión o en una fecha significativa, sigue siendo un objeto, sin embargo, tiene un valor adicional. Y así como hay pérdidas tan objetivas y concretas, están las pérdidas que podríamos considerar como inmateriales, pero que no por ello son menos significativas. Vamos perdiendo la juventud, se va perdiendo mucho de los sueños que a veces hemos tenido a lo largo de la vida, de los ideales que se desvanecen, cuando enfrentamos lo que algunas personas llaman la dura realidad de la vida. Yo no te puedo decir si es dura, blanda o regular. Lo que sí te puedo decir es que es una constante. La pérdida siempre estará presente. Podríamos casi concluir que todo cambio implica una pérdida. De la misma manera que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Y curiosamente, una de las estrategias más importantes para poder manejar nuestras pérdidas es saber cambiar. Para mí el verdadero duelo no empezó hasta 6 meses después de la muerte de mi ser querido. Había estado aturdida hasta ese momento, pero entonces me di cuenta. Es Navidad y Eric no está aquí. Esto nos habla de que el periodo del duelo es muy oscilante. ¿Cuánto tiempo es normal lamentar la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que consideramos una de las pérdidas más graves? Y curiosamente, en una estadística, planteando esta pregunta a una muestra de norteamericanos en una encuesta hace ya algunos años, la respuesta fue verdaderamente sorprendente. La gran mayoría de las personas encuestadas dieron respuestas que iban desde las 48 horas hasta las 2 semanas. Algunos de nosotros estaremos diciendo, ¿pero cómo? Imposible.
Lo importante es que estos resultados ponen de cara a nosotros, de cara y de forma muy clara, la idea de que el impacto de una pérdida es temporal y de que el que la sobrevive vuelve a niveles relativamente normales. Sin embargo, la investigación seria, científica, realizada con personas que han sufrido pérdidas, pues indican que el curso real de un duelo es bastante más extenso que 48 horas o 2 semanas. Y que en ese proceso existen marcadas situaciones de alta y baja. Citaba yo a esta persona que decía, bueno, yo hasta los 6 meses fue cuando mi duelo empezó, después de haber tenido una grave pérdida. Porque efectivamente hay momentos en que el proceso de duelo no arranca de inmediato. Personas que después de la pérdida de un ser querido tienen que hacerse cargo de tantas cosas, es como si no tuvieran tiempo. Pero una vez que se retoma el camino, se retoma la marcha, ahí lo sentimos de verdad. Y sabemos que estos altos y bajos en el funcionamiento de la persona que sobrevive una pérdida, pues puede durar meses. ¿Cuál es el periodo que todos concuerdan, todos los investigadores en diversos países, tanto los Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia? ¿Cuál es el periodo en el que todos concuerdan un duelo puede establecerse y superarse? Pues puede ir de semanas o meses hasta 2 años. Y reitero, hay curvas de recuperación en esto. Hay momentos en que la persona se siente como que está mejor y luego otra vez vuelve a estar menos bien y luego vuelve a subir. Pero a lo largo de 2 años se considera que estamos hablando de un periodo normal. Hay ocasiones en que una persona que ha sufrido una pérdida, pues la llora durante 3 meses, de repente al 4º o 5º mes se siente como que muy recuperada o recuperado, vuelve a mostrar signos de alegría, de reincorporación a la vida cotidiana, así permanece 1 o 2 meses y de repente viene otro bache. Esto es normal, pero sí se estima que 2 años es un periodo bastante amplio y que si lo prolongamos más allá de eso, estamos corriendo el riesgo de entrar ya en una franca depresión. Porque hay que quitarnos la idea de la cabeza que toda pérdida trae como consecuencia un estado de depresión. Sí, trae mucha tristeza, profunda tristeza, pero no necesariamente el estar deprimidos. Y alguien podrá preguntar, bueno, Rosita, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Pues la diferencia es que la tristeza, por más triste que estés, te permite seguir adelante con la vida, mientras que la depresión, como toda patología en algún momento, como toda situación de trastorno, empieza a irrumpir en tu vida, te empieza a impedir funcionar de manera adecuada, tanto en tu trabajo como en tu hogar. Con esto tenemos una visión, más o menos, amplia de la duración de lo que puede ser un duelo. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Primero que todo, aprender a enfrentar la adversidad y manejar las pérdidas que la vida nos presenta. Fortalecer nuestros valores para descubrir las oportunidades que también los momentos de crisis nos pueden brindar. Porque así como hay pérdidas irreparables, como la muerte de un ser querido, hay pérdidas como la de un empleo, a veces de una persona cercana, que con el tiempo nos hace descubrir cuán mejor podemos estar gracias a haber pasado y transitado por ese momento y esa crisis. En nuestro temario vamos a cubrir cosas como reconocer las actitudes que generan sufrimiento, porque hay que saber distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, queridos amigos. Todos lo vamos a padecer, todos tendremos precisamente pérdidas, situaciones menos agradables que confrontar, pero el sufrimiento ya es la actitud que tomamos frente al dolor y que se puede prolongar no 2 años, 40 años. Y así encontramos gente muy amargada que te sigue hablando del desastre, de la calamidad, de la pérdida, de la crisis, del enojo, del pleito que tuvo hace 40 años. Entonces, reconocer las actitudes que generan sufrimiento. ¿Cuáles son las etapas de una crisis? Y aquí no estamos hablando de las etapas del duelo, sino las etapas de una situación crítica
que estamos enfrentando en cualquier momento de la vida y cómo superar esas crisis. Esto es parte de nuestro temario. Cómo manejar las pérdidas, qué podemos hacer para poder manejarlas, vivirlas, porque nunca hay que negarlas, pero vivirlas con mucha más sabiduría que nos ayude a crecer. Hablaremos entonces de los procesos del duelo y cómo aprovechar la adversidad y el dolor como oportunidades de transformación y de crecimiento. Todos los procesos de duelo, queridos amigos, nos llevan a una reconstrucción del sentido de vida, del significado de lo que somos y lo que aquí hacemos. Por eso hay que aprender a utilizar nuestras pérdidas como un proceso de superación, como un proceso activo de transformación. Hay que saber descubrir las luces de las sombras. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.